Hola hermanos y hermanas, un saludo cordial para cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran, siempre esperando que estén disfrutando de los beneficios y privilegios que tenemos en la gracia de Dios. Y pues retomando aquí este estudio que les hacemos llegar a través de estos medios virtuales, estamos estudiando Primera de Pedro y pues de hecho ya estamos llegando a la parte final de esta carta. Estamos en el capítulo 5. Recordarán que en las sesiones anteriores estuvimos analizando el versículo 9, capítulo 5, versículo 9, en el cual pues nosotros pudimos eh, ver cómo pues Pedro nos hace recordar que estamos en una batalla, ¿verdad? Hablábamos de que estamos en una batalla espiritual, que no podemos olvidar esa realidad. Y sin embargo, en medio de esa batalla, en la cual el enemigo es Satanás, que anda como un león rugiente, pero no estamos solos en esta batalla y ese es el mayor consuelo, porque aparte de la provisión divina, ¿verdad? Como sabemos, la provisión de Dios por medio del Espíritu, que es el que nos capacita para poder vivir, pues, de una forma acorde con lo que somos, ¿verdad? Porque hasta en eso necesitamos, ¿verdad? No solo fuimos salvos, sino que también necesitamos la ayuda divina para poder vivir como salvos que somos. Pero no solo fuimos salvados, sino que y provistos del Espíritu, sino que incluso pues tenemos una compañía. Tenemos, como dice el versículo 9, tenemos alrededor nuestro hermanos en todo el mundo que están padeciendo también. En el contexto de los primeros lectores de Pedro, pues son hermanos que están sufriendo por persecución, por ser encarcelados, por ser despojados de sus bienes, por ser separados de sus seres queridos. Y de hecho, pues como hemos hablado, incluso cuando Pedro escribe esto, posiblemente todavía la persecución a los cristianos no fuera tan grave como llegaría a ser más adelante en la historia, especialmente por medio del emperador Nerón. Entonces, pues todo esto es muy importante porque eh, al final de cuentas nos recuerda que no estamos, que es difícil sobrellevar el sufrimiento. Por supuesto, ninguno de nosotros puede decir que es fácil de llevar el sufrimiento a causa de nuestra fe. El solo hecho de ser diferentes, ¿verdad? En este lado del mundo, pues no somos perseguidos políticamente, pero ideológicamente sí lo somos. Eh, Somos aislados de grupos sociales, somos, pues, incluso se hablan, eh, se dicen injurias en contra nuestra de parte de amigos, familiares, vecinos, por nuestra fe. El solo hecho, como ya vimos aquí mismo en Pedro, de que nosotros no vivamos el mismo desenfreno de disolución que hay en este mundo, pues provoca eso. Pero nuestro Dios y Señor no nos ha dejado solos en esto. Y además, pues tenemos la compañía de la comunidad de fe, que como hemos hablado mucho, de verdad, ojalá podamos crecer en nuestra apreciación de tener hermanos en la fe, que de verdad digamos, sí, eh, yo quiero estar con ellos, necesito estar con ellos, que pueda convertirse en lo que debería ser, un anhelo de compartir, de estar con los demás, de manera que pues una reunión a la semana, una hora a la semana no puede ser suficiente para nosotros, para que así nos podamos apoyar mutuamente, todos los unos a los otros que encontramos en el Nuevo Testamento, que de verdad los podamos experimentar. Bueno, habiendo retomado esta idea y también pues haciendo un poco más de reflexión en este punto de este versículo, vamos a retomar. Entonces vamos a continuar aquí con el texto. Ya les voy a compartir nuestra ayuda visual del software de Logos. Entonces aquí lo tenemos, Primera de Pedro capítulo 5. Entonces, como decía, estuvimos analizando el versículo 9 y vamos ahora a hablar
el versículo 10 y 11, que son, vamos a ver que son, por decirlo así, como una frase con la que Pedro cierra este argumento que ha dado. De hecho, si ustedes pueden ver, el versículo 12 hasta el 14 ya es los saludos finales de Pedro. Entonces, digamos que en contenido teológico como tal, pues estos versículos 10 y 11 son los que nos quedan destacar. ¿Qué dicen? Vamos a leerlos. Voy a leerlos en la Reina Valera contemporánea. Ya saben que pues me gusta ver otras versiones y me gusta la fluidez que le dan estas otras traducciones, que pues eh, es tema para otro estudio, ¿verdad? El tema de las traducciones, porque pues todavía puede haber cierta renuencia a utilizar otras versiones por temor o por no saber realmente la utilidad de esto, pero eh, en el estudio concienzudo de la escritura, pues realmente es bueno porque los traductores de la Reina Valera del 60 no son no vinieron directamente desde el cielo con esta versión y que va a ser la absoluta. Así como ellos en su momento dieron esta versión, así han salido otras versiones, tanto la misma Reina Valera actualizada como otras distintas casas traductoras, pero siempre con el propósito que la escritura pueda ser entendible para nosotros. Entonces no le tengamos temor a esto. Ok, dice entonces, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que notamos es que Pedro, como decía, como una frase de cierre de este tema, así en resumidas cuentas nos dicen, el propósito de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir, eso sí, después de un breve sufrimiento. Ya analizamos bastante este tema del sufrimiento, ¿verdad? Es quizás del principal que Pedro abordó a lo largo de toda la carta. Y el propósito es que nosotros realmente podamos comprender que, y no solo, digamos, saberlo, sino interiorizarlo, el sufrimiento para los creyentes, para los que estamos en Cristo, que eso es fundamental, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, el sufrimiento tiene propósito. Y el sufrimiento está en las manos de Dios, es parte de cómo Dios actúa. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de que el sufrimiento pues no es el ideal de Dios. Él no creó al ser humano en un lugar de sufrimiento y dolor. Él creó al ser humano dándole un lugar de donde tenía absolutamente todo, empezando por la mismísima presencia divina y soberana del Señor, pero también dándole todo lo necesario para su sustento. Y fue el pecado el que hizo que esa, esa ideal que Dios tenía para nosotros, pues se viniera abajo. Entonces, dado que el pecado entró a causa del ser humano, aún así Dios no ha perdido el control de las circunstancias, Él está guiando todo según su propósito. Y es importante notar cómo Pedro dice aquí cuál es el propósito de Dios. Yo creo que es muy valioso notar en este versículo 10 todo lo que Dios quiere hacer y va a hacer. Él lo dice en estas palabras: perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Analicemos entonces poco a poco para ir sacándole todo el provecho a este versículo. Primero entonces nos dice Dios, nos dice Pedro, que el Dios de toda gracia. Entonces, retomando del versículo 9, dice que, aunque incluso desde el 8, aunque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando quien devorar, dice, manténganse firmes, háganle frente, sabiendo que en todo el mundo sus hermanos están sufriendo.
los mismos sufrimientos, enfrentando los mismos sufrimientos, perdón, pero el Dios de toda gracia cumplirá su propósito. O sea, vean que incluso esta palabra no es solo para que cada uno de nosotros individualmente lo valore y lo aprecie. Es un consuelo comunitario. Porque si todos en todo el mundo tenemos hermanos que están sufriendo, para todos igualmente Dios está actuando con ese propósito. Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Por qué es importante esto? Porque por eso nos necesitamos los unos a los otros. Porque cuando más estamos en un sufrimiento y más injusto nos parezca, más inesperado, más indeseado, más incómodo, más doloroso, es cuando más se nos va a olvidar que hay un propósito detrás de él. Y de eso no hay ni un solo ser humano, ni un solo creyente que no esté expuesto a sentirse así. Posiblemente podamos dar testimonio de ello, ¿verdad? En ese justo instante de dolor es difícil recordar que hay un propósito. Por eso es que necesitamos que otras personas nos recuerden que hay un propósito, que otras personas nos recuerden que Él, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, sigue al mando, sigue a cargo. Por eso es que necesitamos tanto esas palabras de consuelo, la oración de un hermano, el apoyo en ese instante. A veces ni siquiera son palabras, pero es alguien que comparte mi fe, que esté al lado mío en medio del sufrimiento, me puede hacer recordar estas cosas y me puede ayudar a recordar lo que ya sabemos, ¿verdad? Que el Dios de toda gracia tiene todo bajo su control todavía. Vean que no dice el Dios de gracia, sino de toda gracia. O sea, Pedro enfatiza, Dios tiene una gracia desbordante. Es el Dios de toda gracia, es un Dios que es enteramente gracia. Aquí lo pueden notar, vean que la palabra es si no me recuerdo, es como un proverbio, perdón, un pronombre y se puede entender como entero, completo, todo, siempre, continuamente, en todo. O sea, Dios es gracia. No es que Dios da gracia, es que Dios mismo es gracia. Su esencia y su naturaleza es gracia. Y espero que todos pues también tengamos ya una idea de lo que es la gracia, ¿verdad? Que viene del griego charis o charis, que se puede traducir de distintas formas. Tiene que ver con amabilidad, con gracia, con un regalo, con buena voluntad, con favor hacia alguien. También, veámoslo en otro diccionario, es bondad, misericordia, estimación, favor, bendición, regalo. Todo eso es lo que está detrás de la gracia de Dios. En una sola frase es un don inmerecido, es un favor inmerecido. Dios es eso. Solo esta frase ya de por sí tiene que ser un consuelo, porque el Dios que tenemos, el Dios que nos ama y el Dios que nos ha salvado, no es un Dios que por ratos tiene gracia y por ratos no. No es un Dios que cuando se siente, pues buena gente, digamos, da gracia, pero cuando está de malas, no da gracia. No es que es su esencia, es su naturaleza, es parte de lo que Él es, así como Él es amor, según dice el apóstol Juan, según también de acuerdo con lo que Él es como todopoderoso, como soberano, como creador. Todo eso Él lo es y no es por partes y no es por ratos. Es un Dios de toda gracia, está pleno de gracia. Entonces, esa plenitud de gracia que hay en nuestro Dios es fundamental para recordar lo que estaba diciendo, ¿verdad? De que
Él en medio de cualquier circunstancia sigue siendo el mismo. También creo que es Santiago que lo dice, sí, o Pablo. No sé, Santiago cuando dice que Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos, hablando de Cristo, pero sabemos que son sus mismos atributos. Él no cambia, Él no ha- la misma gracia que tuvo con el ser humano allá en la creación fue la misma que tuvo cuando Jesús vino al mundo y es la que va a seguir teniendo hasta que Jesús regrese, porque es su naturaleza y su esencia. Él siempre va a tener buena voluntad para con nosotros. Él siempre va a tener favor. Él siempre va a tener misericordia. Él siempre va a estar brindándonos su regalo inmerecido. Y de hecho aquí Pedro continúa diciéndonos específicamente cómo se manifestó esa gracia de él. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Volviendo aquí a la Reina Valera del 60. Nos llamó a su gloria eterna. Nos habla de un llamado. Vean que no fuimos nosotros los que fuimos a la gracia de Dios. Él fue el que nos llamó. Este llamar, también veamos su término en el griego, tiene que ver con un llamado, con nombrar, denominar, invitar, convidar, convocar. Tiene que ver con atribuir. Por ejemplo, aquí en este diccionario dice decirle a una persona que venga a reunirse, llamar a una tarea, invitar, ofrecer una invitación. Entonces, ¿cómo se manifestó la gracia de Dios? Tal como lo atestiguan, por ejemplo, Pablo, cuando dice ahí en Romanos 5:8 que cuando más pecadores éramos, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, porque Él no esperó que nosotros lo buscáramos. Él no esperó que lo mereciéramos. De su voluntad, por su gracia, por su buena voluntad, que es incondicional, porque no depende de, sino es su naturaleza, por esa naturaleza de gracia, nos invitó, nos hizo llegar la invitación de ser parte de la gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó por medio de Cristo. Él es el canal, ¿verdad? Jesús es el que vino a dar a conocer el Padre y como Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él vino para darnos ese acceso al Padre. Una vez más, no porque lo merecíamos, no porque era mérito nuestro, sino porque de su gracia lo quiso así. Importante también notar ese aspecto de la palabra, vean que es una invitación, no es una obligación. Es Jesús es la mano de Dios extendida al ser humano, diciéndole, ven a la gloria eterna. Pero al final de cuentas es una invitación que hay que aceptar. Y el que acepta esa invitación lo hace porque sabe que le conviene, que lo necesita y que no hay alternativa que valga la pena si no es aceptar ese llamado. ¿Lo notan? Es un llamado de gracia, es una invitación sin mérito alguno, pero hay que aceptarla. Y aceptarla va más allá de solo decir, ah, sí, yo sé que Dios es bueno, que Dios es amor. Hay una acción de parte nuestra, hay una respuesta a ese llamado. El llamado es por gracia completamente, pero hay una aceptación que nosotros debemos de hacer. La gloria eterna en Jesucristo, ¿qué podrá significar eso? Bueno, yo creo que cualquier descripción que hagamos se va a quedar corta, ¿verdad? Porque tiene que ver, o sea, la gloria, ¿qué es gloria? Aquí viene del griego doxa, que significa
grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, esplendor. También este diccionario agrega esplendor, brillo, radiancia, poder increíble, demostración de poder. También como acto tiene que ver con decir palabras de honor y de gloria, dar una tarea de relevancia, condición de ser maravilloso, poder supremo sobrenatural, un lugar glorioso. ¿Y qué nos dice el hecho de que nosotros hayamos sido llamados a su gloria? Que por gracia nos hizo, nos da el acceso a todo lo que Dios es, porque sabemos que Dios es esplendor, Dios es brillo, Dios es poder, Dios es magnificencia, es lo más exaltado, sublime que jamás podría existir y jamás existirá. O sea, Dios es gloria, Dios es un Dios de gloria, ¿verdad? No es que Dios tiene gloria por ratos, no es que Dios es glorioso por momentos, perdón, es que Dios es gloria por esencia, es parte de sus atributos también. Entonces, podemos decir que Dios nos, por medio de Cristo, nos llamó a participar de lo que Él es. Y ahí es donde más realza su gracia, porque nos llamó a participar de su gloria eterna, de lo que Él es, sin el más mínimo mérito de nuestra parte. Por el contrario, nosotros somos los que menos mérito tenemos a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestra soberbia y arrogancia, a causa de nuestras imperfecciones, todas las limitaciones que tenemos. Pero Él no se detuvo a ver esas imperfecciones. Él nos llamó por medio de Cristo, el que hace posible que nosotros entremos a su gloria, que es una gloria, dice, eterna, o sea, nunca se va a acabar. Es una gloria ilimitada de la cual nosotros ahora somos partícipes y para siempre. Eso es gracia. ¿Qué les parece? Antes de ir a la otra frase, voy a retomar algunas ideas de este comentario de John MacArthur. Y, por ejemplo, aquí dice, el Dios de toda gracia, recuerda el título que Pablo le da, también el Dios de toda consolación, segunda de Corintios 1:3. Tiene relación porque como ya hemos hablado, pues lo que más necesitamos nosotros es recordar que somos consolados en Cristo. Hay un consuelo porque Dios tiene a cargo nuestras vidas y no hay sufrimiento que no tenga propósito. Dios ya ha prometido gracia para la eternidad. Ahora, importante esto, detalle aquí también relevante. El texto nos dice que Él ya nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En Jesucristo. Es un acto, el verbo está, dice un auristo activo participio singular nominativo. Es un acto que ya ocurrió, pero sus resultados permanecen. Ese llamado es algo que ya ocurrió, pero el efecto de su llamado es para siempre, es indefinido. O sea, no fue que a los que aceptaron el llamado en algún momento específico fueron los que ya fueron destinados a la gloria eterna, no, sino que todo aquel que reciba ese llamado tiene la oportunidad, está abierta la oportunidad por su
gracia eterna. Es un acto que Él hizo y es presente, es vigente. Aquí se provee entonces gracia para el presente a fin de fortalecer a los creyentes y hacer de su carácter cristiano lo que éste debería ser. Cuando dice también que el apóstol menciona Dios llamó a los creyentes, por ejemplo, hace la referencia aquí con Primera de Juan 3 2 al 3 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Repito la cita, Primera de Juan, capítulo 3 versículos 2 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ven que Juan se refiere, en otras palabras, a lo que estamos hablando. Primero dice que ya somos hijos de Dios. Haber aceptado el llamado de Cristo ya en este instante nos hace hijos de Dios. Pero a la misma vez dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste también seremos semejantes a Él. ¿Lo ven? Es gloria presente y gloria eterna para nosotros. Así que ahí está el punto importante en esto. No es una esperanza para allá en algún momento, cuando Jesús regrese, pues Él nos va a hacer partícipes de su gloria. No, ya somos parte de esa gloria. Y eso es nuestro consuelo, eso es nuestra motivación, eso es lo que nos debe motivar y fortalecer el día a día. Bueno, vamos a dejarlo por aquí para continuar mañana, pues haciendo el análisis de lo que queda de este versículo con más detalle. ¿De acuerdo? Oremos. Padre y Señor nuestro, queremos agradecer una vez más que por medio de tu mensaje y tu palabra nos recuerdas que somos privilegiados por gracia. Rogamos que nos ayudes de verdad a interiorizarlo, a hacerlo nuestro, para que así en el día a día, sin importar las circunstancias, pues recordemos que vale la pena vivir porque vivimos en ti y para ti. Gracias, Señor, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entonces el día de mañana. Ha sido un gusto estar con ustedes este momento. Nos vemos la próxima. Bendiciones.